Dios le bendiga. Una vez más estamos en lo que hemos denominado Desayunando con Jesús. En esta mañana meditaba en la palabra del Señor y veía que dentro de las cosas del Señor tenemos dos tipos de personas. Hay personas que se acercan a Dios buscando algo de Dios y hay otros grupos de personas que se acercan a Dios porque quieren algo de Dios. Hay gente que se acerca a Dios porque quiere algo de Dios y hay gente que se acerca porque quiere a Dios. Y eso veía en la palabra del Señor tan claramente en esta mañana, que sepamos diferenciar y enseñarte y animarte a que te acerques al Señor buscándolo a Él, no por lo que Él pueda darte en tu vida. Y vamos a leer la palabra del Señor en Juan, capítulo 4, versículo 44. Dice así la palabra del Señor. Juan capítulo 4, versículo 44 al 47, vamos a leer. Dice, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial de rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigio, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Aquí nos detenemos un poquitito para hablar un poco de este primer grupo de gente. Acá vemos que dice que había un oficial del rey, se entera que Jesús había llegado a esta ciudad y que tenía a su hijo gravemente herido, gravemente enfermo, una enfermedad de muerte. Se entera de que Jesús andaba por la ciudad y va y lo busca a Jesús y le ruega al Señor en ese encuentro que vaya a su casa porque quería que el Señor haga milagros con su hijo. Dice que Jesús cuando se encuentra con él accede a su petición, pero vemos algo que Jesús le dijo, que en ese momento Jesús le dice, ve, tu hijo vive, y el hombre creyó a la palabra. Apenas se encuentra el hombre con Jesús, le cuenta la situación que estaba viviendo, la necesidad, la urgencia que tenía que Jesús fuera a su casa. Jesús lo escucha atentamente a la problemática, a la situación, a lo que estaba angustiando este hombre, que después de tener ese diálogo, Jesús le dice, vete, tu hijo está sano. Acá vemos que este hombre fue en busca de Dios, se fue en busca de Jesús, porque este hombre estaba necesitando algo de Dios. O sea, el acercamiento que él tuvo para ir a buscar a Dios, para ir a buscar a Jesús, era la necesidad, la urgencia de una sanidad, en este caso, de su hijo. Así en este tiempo hay montones de personas que se acercan a Jesús porque quieren algo de Dios, que quieren el milagro, quieren la sanidad, quieren la restauración económica, la restauración familiar. De esas hay muchísimas personas que se acercan en este tiempo porque necesitan un milagro, necesitan una respuesta, necesitan una solución a su problemática, y son personas que solamente se acercan a Dios para cubrir la necesidad, la carencia que están necesitando, ya sea en su vida, en su economía, en su familia o en su corazón. De esas hay muchas personas que en este tiempo, hoy actualmente, se siguen acercando a Jesús, esperando un milagro, una respuesta, y encima
Son personas que si no ven el milagro o la respuesta de parte de Dios, no creen en el Señor. Acá claramente se ve que este hombre, después de que recibió el milagro, vuelve a su casa y cuando llega a la casa se encuentra con su hijo sano. Se encuentra con su hijo sano, en pie, rezongante, porque estaba con vida y estaba con salud. Y dice que cuando la palabra dice en el 53 que después que él llega y encuentra a su hijo sano, ya seguramente estaba jugando, no dice cuánto año tenía la Biblia, pero lo ve bien. Y que tardó un tiempo, tardó un día casi desde el momento que se encontró Jesús con este varón, tardó un día en volver a su casa y cuando llegó a su casa se encuentra con la sanidad de su hijo. Dice que él y toda la familia, lo que estaban alrededor, creyó en Jesús. ¿Cuántas veces hay personas que tienen un milagro, que necesitan un milagro y ese milagro que Dios hace en sus vidas es para que Dios sea testimonio en esa persona y para que esa persona pueda a través de él hablar de las maravillas de lo que Dios hace en la vida? Acá vimos claramente un ejemplo de un hombre que necesitaba algo de Dios. Necesitaba el milagro, necesitaba una respuesta, necesitaba cubrir una necesidad que estaba teniendo y Dios le respondió a esa necesidad. Siempre Dios nos va a responder a esa gran necesidad que tengamos, aunque la necesidad, la enfermedad, la carencia sea el medio de que me lleve a Dios. Dios utiliza ese medio para que nosotros lleguemos hasta Él. Ese es un claro ejemplo de un hombre que necesitaba un milagro para creer. Y acá quiero contarte la otra cara de aquellas personas que quieren a Dios y que nunca le piden nada a Dios, pero Dios, como lo conoce, responde a las peticiones del corazón. Y quiero que leamos en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8. Dice así: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese cuando él pasaba por allí. Venía a la casa de ella a comer. Y ella le dijo a su marido: he aquí y ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino por allí el varón de Dios y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Gizi su criado: llama a esta sunamita. Cuando la llamó, vino a ella delante de él. Y dijo él entonces a Gizi: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él le dijo: ¿qué pues haremos por ella, Gizi? Respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Mire lo que pasa cuando Dios te conoce a ti. Cuando no le pides nada, pero Él conoce tu necesidad. Y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Acá vemos algo claro. Vemos a una mujer, vemos a un hombre, el profeta, que dice que siempre pasaba por esa ciudad, siempre iba a esa casa y donde ella, la mujer, con su marido,
insistentemente lo invitaban siempre a que se quede a almorzar, a que se quede a comer, a que se quede a compartir un día con ellos. Lo invitaban siempre, siempre era como el paraje que tenía el varón de Dios, el profeta Eliseo. Cuando iba para esa ciudad, seguramente Eliseo iba a la casa de esta familia y se quedaba a compartir un tiempo con ellos. La mujer siempre le invitaba seguramente las mejores cosas. Ella entendió que era un hombre, que era un varón de Dios que habla con su marido y le dice, fíjense en lo que le dice, esposo, viejo, ¿qué te parece si le hacemos una habitación al varón de Dios para cuando él venga, tenga un lugar para quedarse ahí, descanse, se pueda bañar? Y dice que el varón, el marido, accede al pedido de su esposa, que le construyen una pieza, le ponen los muebles, le ponen una mesita de luz, una cama confortable, un televisor seguramente, le ponen todo bien para que el varón de Dios descanse ahí. Dice que le ponen silla, mesa, candelero, para que cuando él viniera tuviera un tiempo de reposo, un tiempo de quedarse tranquilo. La mujer le prepara en la habitación para el varón de Dios. El varón de Dios, como siempre, pasaba por ahí. Esta vez, cuando fue una de las tantas veces, se encontró que tenía un lugar para él, que le habían hecho un lugar, que la familia había invertido dinero para que el varón de Dios tuviera un tiempo de reposo en tranquilidad y a solas. Eso es lo que observó el varón de Dios un tiempo cuando fue de un día, como siempre pasaba, cuando fue una vez le dijeron, ven varón, quiero acá que se quede, acá tiene su habitación, una camita, un candelero, una mesa de luz, un televisor, una heladera, esto es de usted, descanse, quédese tranquilo, cuando usted descanse, si quiere charlamos y seguimos con nuestra amistad. El varón de Dios, sorprendido por la atención que recibía, se sentía como que algo tenía que hacer con esta familia, le tenía que devolver ese favor que ellos hacían. Y dice que llama a su criado y le dice, ¿qué podemos hacer con ella? ¿Qué le podemos dar? Porque la verdad que me siento mal, están siempre atendiéndonos tan bien cuando llegamos, me sirven todo, me hicieron una pieza, la verdad que quiero compensar tanta retribución que ellos están haciendo conmigo. Y dice que le dice, mirá, ella no tiene hijos, no tienen hijos ellos. Por ahí, entonces el varón de Dios la llama a la mujer y le dice, mujer, el año que viene, para esta fecha, tendrás un hijo. Obviamente la mujer era grande, era ya de edad avanzada, ella como que no creía porque ¿cómo voy a quedar embarazada si mi esposo es viejo, yo también? Pero creyó a la palabra, le creyó a la palabra de Dios. Vemos dos cosas. El primer texto, un hombre que se acerca a Jesús porque necesitaba un milagro, una sanidad, una respuesta de parte de Dios. Y en este segundo texto, una mujer que nunca le pidió nada al varón de Dios. Lo único que hizo fue prepararle un lugar para que el varón de Dios pudiera tener un tiempo de descanso. Le preparó un lugar, preparó la casa, ambientó el lugar para que el varón, para que la presencia de Dios se quede en ese lugar. No estaba interesada en pedirle nada. Lo único que quería la mujer era que la presencia de Dios esté en su casa. Es lo que Dios te está diciendo en este momento, que no le pidas nada a Dios, simplemente que prepares un lugar para Él, que prepares tu corazón para que la presencia de Dios llegue a tu vida. Y cuando la presencia de Dios llegue a tu vida, no tendrás que pedirle absolutamente nada, porque Él conocerá las peticiones de tu corazón y aún tú no le pidas, Él te dará lo que está necesitando. Hay una gran diferencia con aquel que busca el milagro para creer en Dios y con aquel que quiere a Dios en su vida, le prepara un lugar en su corazón, saca lo que incomoda, le pone una mesa, una cama, una mesita, un candelero, un televisor y prepara el lugar para que cuando venga la presencia de Dios no se vaya, sino se quede, se aloje en ese lugar. Dios quiere que tú le hagas un lugar en tu vida, que saques del orgullo, la soberbia, la mentira, el dolor, el rencor, la angustia, la soledad,
la desesperanza, el abandono, que saques todo eso y que prepares el lugar para Él. Tienes que hacer una inversión de prepararte y sacar todo lo que te está apartando de la presencia de Dios, porque Dios quiere bendecirte, Dios quiere darte lo que está necesitando, pero no le pidas de entrada. Primero hace que Él se aloje en tu vida, que se quede contigo, y Él en su momento sabrá lo que necesita, te llamará y te dirá: tú estás necesitando esto, y lo tendrás, porque dice la mujer que al año que viene concibió, dice en el 17, más la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Solamente te animo a que prepares un lugar, que prepares tu casa, que prepares tu corazón, que saque todo lo que hay en él para que pueda habitar la presencia de Dios, para que Dios quiera quedarse contigo y para que puedas empezar a recibir todo lo que Dios tiene para darte en este tiempo. Prepara tu corazón. No lo busques a Él por el milagro, sino búscalo a Dios por lo que Él es y por lo que Él tiene para darte. Te saluda con la paz del Señor el pastor Juan Jerez del Ministerio Nuevo Pacto. Dios te bendiga.